En una selva oscura, Nicole Krauss. Tan sencillo como eso. Yo ya estaba allí, moviéndome entre las habitaciones de la planta de arriba o durmiendo en la cama. Lo mismo daba donde estuviera o qué estuviera haciendo. Lo importante era la certeza con que sentí que ya estaba presente en la casa. Seguía siendo yo misma, me sentía como siempre, y sin embargo tenía la súbita sensación de que ya no estaba confinada a mi cuerpo, a las manos, brazos y piernas que llevaba toda la vida viendo, y también de que esas extremidades, que en mi campo de visión siempre se estaban moviendo o en reposo, y que había observado minuto a minuto desde hacía 39 años, no eran en realidad mis extremidades, no eran la última frontera de mi ser, sino que yo existía más allá y al margen de estas. Y no en un sentido abstracto, no como alma o frecuencia, sino en carne y hueso, tal como estaba allí, en el umbral de la cocina, pero también en otro lugar, en la planta de arriba, de forma simultánea. Al otro lado de la ventana, las nubes pasaban raudas, pero aparte de eso, nada parecía distinto ni fuera de lugar. Al contrario, todo en la casa, hasta la última taza, mesa, silla y jarrón, parecía ocupar su lugar, o incluso su lugar exacto, como rara vez sucede. Porque la vida tiene la costumbre de manifestarse en los objetos inanimados, que mueve sin cesar, un poco hacia aquí o hacia allá. Con el tiempo, esos pequeños desplazamientos acumulados se hacen perceptibles. De pronto el marco aparece torcido sobre la pared, los libros han retrocedido hacia el fondo de la balda, por lo que pasamos buena parte del tiempo colocando esas cosas en el lugar que les corresponde, en vano y a menudo sin ser conscientes de ello. También nosotros deseamos manifestarnos en los objetos inanimados, a los que queremos creer que gobernamos, pero en realidad es la arrolladora fuerza de la vida la que aspiramos a controlar, y con la que insistimos en librar una lucha de la que jamás saldremos victoriosos. Pero ese día fue como si alguien hubiese deslizado un imán por debajo de la casa, recolocando cada objeto en su sitio. Una especie de calma se había adueñado de todas las cosas y solo las nubes pasaban apresuradas, como si el mundo hubiese empezado a girar un poco más deprisa. Estando allí plantada en el umbral de la cocina, eso fue lo primero que pensé, que el tiempo se había acelerado y que por algún motivo, en el camino de vuelta a casa, yo me había quedado rezagada. Un escalofrío me recorrió la espalda y me quedé paralizada, incapaz de moverme. Se había producido alguna clase de error, neurológico o metafísico, y podía ser algo tan benigno como un déjà vu, pero también podía no serlo. Algo había quedado desalineado y tenía la impresión de que si me movía, echaría a perder la posibilidad de que se corrigiera por sí solo. Pasaron varios segundos y entonces el teléfono de la pared empezó a sonar. Me volví instintivamente hacia él y eso debió de romper el hechizo, porque cuando volví a mirar por la ventana, las nubes ya no se perseguían a toda velocidad y la sensación de que estaba aquí y allí, es decir, arriba, se había desvanecido. La casa volvía a estar desierta, salvo por mí, que seguía en la cocina y había recuperado los límites familiares de mi propio ser. Por entonces llevaba semanas durmiendo mal. Me costaba escribir, lo que me sumía en un estado de ansiedad constante. Pero si mi escritura era una especie de barco a la deriva, el paisaje a su alrededor, el mar en el que había empezado a presentir que zozobraría cualquier barco que intentara navegar, era un matrimonio que hacía agua. Mi marido y yo nos habíamos distanciado mucho. Dedicábamos tanto tiempo a los niños que el creciente abismo entre ambos quedó excusado primero y más tarde enmascarado por todo el amor y la cortesía que reinaba en la casa. Pero en un momento dado, la utilidad de nuestro amor compartido por los niños alcanzó una especie de apogeo y a partir de entonces fue decayendo.
hasta que, lejos de resultar beneficiosa para nuestra relación, se limitaba a poner de relieve los solos y los faltos de afectos en comparación con nuestros hijos, que estábamos cada uno de nosotros. El amor que en tiempos habíamos sentido y manifestado el uno hacia el otro se había agotado o estaba reprimido. Todo era tan confuso que resultaba imposible distinguir lo uno de lo otro. Y sin embargo, día tras día, comprobábamos y nos conmovía la espectacular capacidad para amar del otro, que se evidenciaba en su relación con los niños. Mi marido era reacio a hablar de sentimientos incómodos. Había aprendido tiempo atrás a ocultármelos, no solo a mí, sino también a sí mismo. Y después de intentar durante años que habláramos de ello, yo había acabado por rendirme. Entre nosotros no había lugar para el conflicto, no digamos ya la ira. Había que callarlo todo para que la superficie permaneciera inalterada. Así fue como descubrí, sumida de nuevo en una soledad profunda, que pese a serme desgraciada, por lo menos me era ajena. Yo soy básicamente una persona desenfadada y optimista, me dijo mi marido en cierta ocasión, mientras que tú eres de las que siempre le están dando vueltas a todo. Pero con el tiempo, su desenfado acabó perdiendo la partida frente a las tensiones internas y externas de nuestra relación. Y también él zozobraba en su océano particular. Y así llegamos a la conclusión de que cada cual a su modo habíamos perdido la fe en nuestro matrimonio. Y aún así no sabíamos cómo actuar, partiendo de esa conclusión, del mismo modo que uno no sabe cómo actuar partiendo de la conclusión, por decir algo, de que no existe la vida tras la muerte.